Hola, ¿qué tal? Y muchas gracias por acompañarnos nuevamente a uno de estos eventos en vivo que tenemos para ustedes. Nuestra intención con estos eventos es procurar dar un poco más de información y de conocimiento a toda la comunidad, a todos aquellos que quieran aprender un poco más acerca de las mediciones. Como ustedes saben, Midebien es un proveedor de soluciones de medición. Los acompañamos desde el primer momento en que nos contactan que están buscando un equipo hasta toda la vida útil de su equipo, siempre que requieran un mantenimiento, una calibración, que tengan una duda acerca del equipo, ahí estamos nosotros. Tenemos un equipo de ingenieros especializados en distintas ramas que los pueden asesorar, los pueden consultar cuando ustedes lo deseen, para que puedan sacarle el máximo provecho a su sistema de medición o a su equipo. Como ustedes saben, vendemos equipos desde algunos muy sencillos, como puede ser el micrómetro, el vernier, el manómetro analógico, hasta equipos más completos como sistemas de calibración de presión totalmente automatizados, de temperatura. Tenemos patrones de humedad, de eléctrica, de par torsional, de acústica, de vibraciones, de fuerza, en fin. Somos la empresa con más variedad de equipo de metrología de este país de México. Y tenemos mucho más, tenemos equipos de pruebas, tenemos equipos de medición especializada, tenemos equipos de calibración, como ya se los mencioné, y sobre todo tenemos la intención de que tú que nos compraste algún equipo, o tú que nos compraste una capacitación, o tú que necesitas asesoría en algún sistema de medición o en alguna medición en particular, cuentes con nosotros para que con todo gusto nosotros podamos apoyarte y hacer que tus mediciones sean confiables. Así que nuevamente muchas gracias y estamos aquí nuevamente acompañándote en un evento más y esperamos que continúes siguiéndonos. Hasta luego. Gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro en vivo de cada mes. El último viernes de cada mes nos estamos viendo. En este caso me va a tocar presentar a mí. Vamos a tener el tema de guía de selección de equipo para la calibración de termómetros. Entonces vamos a tocar el tema de lo que se requiere para calibrar los termómetros y sabemos que hay diferentes tipos de termómetros. Entonces vamos a tratar de enseñarles la manera como qué equipos yo requiero más bien para poder calibrar cada uno de ellos, porque no son los mismos equipos para calibrar un termómetro ambiental o un termómetro por infrarrojos o un termómetro de lectura directa o un termómetro sanitario. Entonces, en eso va a consistir el en vivo del día de hoy. Como siempre, pues nos esperamos que sean las 10:05 para iniciar. Igual los invitamos a, si no han podido ver todos nuestros en vivos, están en nuestra página de YouTube de esmidebien.com. Sigan nuestras redes sociales, también en Facebook, en LinkedIn, ¿sí? En Twitter también estamos, bueno, X, estamos sacando algunos spots ahí también. Y el próximo en vivo va a ser el 31 de octubre. En este caso, para el 31 de octubre vamos a hablar de la guía de selección para equipo de medidores de presión. Vamos a hablar qué equipos se requieren para cómo se mide presión. Entonces ahí tenemos diferentes también tipos de instrumentos para medir presión y se requieren equipos diferentes también. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el 31 de octubre. Entonces, voy a empezar a iniciar con mi presentación, la voy a compartir. Y si me hacen favor también, si están escuchando y nos están viendo correctamente, si me hacen favor de indicarlo ahí en el chat o en la de preguntas y respuestas, se los agradecería mucho. ¿Ok? Bueno, como les decía, el tema, ¿cuál es? Pues el tema es calibración, o bueno, selección de equipo de calibración en el área de temperatura, en específico termómetros. Se les recomienda, por favor, que tengan la última versión del Zoom, que es una computadora o tablet, verificar su conexión a internet, ideal sería que fuera vía alámbrica, es mejor que la inalámbrica, evitar distractores. Recuerden que tenemos un área para el chat o uno de preguntas y respuestas para cualquier duda, y conforme voy avanzando, pues me puedan preguntar y si los se los contesto en este momento, pero si no, pues más adelante. Y dudas posteriores o comentarios que puedan tener, ahí está mi correo electrónico y también por nuestras redes sociales o nuestro correo de ventas @midebien.com también podemos
apoyarlos. ¿Ok? Déjenme nada más ver si... me dicen que se escuche y se oye correctamente. Gracias, Osvaldo, Aurora, Michelle, muchas gracias por conectarse. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora sí, ya iniciar con el en vivo. ¿Sí? Como les decía hace ratito, este es el título. Guía de selección de equipos para la calibración de termómetros. Vamos a iniciar con qué. ¿Cómo se calibra un termómetro? Los termómetros tenemos dos métodos de calibración, principalmente, ¿sí? Pues que es por comparación o por puntos fijos. En el caso del día de hoy vamos a hablar nada más de equipo de calibración por comparación. Por lo general o en general, cuando usamos por puntos fijos, estamos hablando de los patrones de temperatura de alta exactitud que utilizamos para calibrar todos los termómetros. Entonces, no vamos a hablar ahorita de la parte de puntos fijos, pero vamos a hablar de comparación. ¿Sí? Vamos a comparar temperatura contra temperatura. Recuerden que tenemos a veces termómetros, como por ejemplo del área eléctrica, que miden eléctricamente algo, ya sea resistencia o milivolts. A veces nos entregan para calibrar y nos entregan nada más el puro sensor. También lo vamos a platicar, pero pues aquí es otro método de calibración porque necesitamos otro tipo de indicador. Ahorita vamos a ver la comparación de temperatura contra temperatura. Termómetros que se le llama de lectura directa. ¿Ok? Bueno, ¿qué requiero para calibración por comparación en temperatura? Pues requiero un termómetro de referencia, un indicador de ese termómetro de referencia, una fuente de temperatura y accesorios. ¿Sí? A veces no tomamos mucho en cuenta los accesorios, pero a veces son muy importantes, ¿no? Para poder hacer una calibración confiable. Vamos a ir viendo cada uno de estos 4 puntos, que es de lo que estamos hablando. ¿Qué es un termómetro de referencia? Pues bueno, el termómetro de referencia o patrón, ¿sí? Es un instrumento que es de mejor exactitud al instrumento a calibrar. Lo ideal sería que el patrón de referencia o el termómetro de referencia fuera 10 veces mejor que el instrumento a calibrar. Ese es el ideal, ¿sí? Eso es el ideal. Pero dependiendo que voy a calibrar, pues voy a seleccionar qué patrón. Tenemos, como lo están viendo aquí, 4 tipos de patrones que podemos utilizar, que es un SPTR, un RTD, termómetro de resistencia de platino, ¿sí? Un termistor o un termopar. Se dan cuenta, ahí están los intervalos de calibración que también son muy importantes. ¿Qué voy a calibrar y en qué intervalo de temperatura? Entonces empiezo a poder descartar qué instrumento me sirve. Si quiero muy altas temperaturas, pues a lo mejor el termistor y el RTD no van a servirme. Tendré que utilizar un termopar tipo S, por lo menos. Entonces, ese es siempre lo que yo tengo que ver primero. ¿Cuál va a ser mi patrón? Y voy a empezar a decidir, empezando por el intervalo y después por la exactitud. Dentro de estos patrones que estoy mencionando aquí, también hay diferentes exactitudes. Hay diferentes exactitudes de RTDs, ¿sí? Hay diferentes exactitudes, entonces yo ya a partir después me voy a la exactitud y saber cuál es el que cubre mi requisito. Pero recuerden, ahorita nada más estamos hablando del puro sensor, no estamos hablando del indicador. Entonces, dentro de la cadena de medición del patrón, les requiero también un indicador, no nada más el puro sensor. ¿Sí? Entonces, aquí están los termómetros. Creamos indicadores de termómetros, hay quien les dice monitores, hay quien les dice puentes termométricos o termómetros digitales. ¿Sí? Entonces, esto es donde me da la indicación. En el caso de que estábamos hablando ahorita del un RTD, ¿sí? Como el que está aquí, que hablaba de menos 200 a 660, es muy estable, es muy exacto, no es tan costoso como un USPTR, pero y es menos frágil, pero también sigue siendo frágil. Ese lo que mide resistencia. Entonces, el indicador que yo requiero me va a dar valores de temperatura, no de resistencia, me va a dar grados Celsius o Kelvin, y si quiero Fahrenheit también te puede dar Fahrenheit. Entonces, yo tengo que escoger el indicador adecuado a la exactitud que yo requiero, es decir, que esté 10 veces mejor al instrumento a calibrar. A veces en la práctica no puede suceder eso, a veces somos 4
o 5 veces mejor el instrumento a calibrar, pero eso es lo ideal, sería que fuera 10 veces mejor, ¿ok? Ahora, en esa cadena de medición, sensor e indicador, o monitor, o puente, o termómetro digital, debo de ver la exactitud de esa cadena de medición, no solamente del RTD patrón, ¿no? Como este que tengo aquí a la mano. ¿Sí? Entonces, eso lo tengo que ver, tengo que saber caer la exactitud del sistema de calibración, sensor, patrón, y que sea 10 veces mejor al instrumento a calibrar. Entonces, esto es la primera parte. Estamos definiendo el patrón que voy a utilizar, que como les digo, es importante saber qué instrumentos voy a calibrar, y a lo mejor en la industria o en su laboratorio, pues tienen instrumentos de mayor y menor exactitud. Siempre busquen el de mayor exactitud y a partir de eso vamos a definir nuestro patrón. O ya los demás, pues fácilmente el 10-1 se va a cumplir. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el intervalo también de temperatura es muy importante. Busquen el intervalo más amplio. ¿Para qué es el intervalo? Pues para que no se salga de su intervalo de uso del patrón, ¿no? Y que esté calibrado en ese intervalo. Ahora, ya tengo el patrón y decíamos que nos tenemos también la siguiente punto, pues una fuente de temperatura. ¿Qué es una fuente de temperatura? Es un equipo que me genere temperatura estable y uniforme. En calibración de termómetros, lo que tenemos son baños líquidos o pozos secos. Esas son las opciones que hay para calibrar. Y tal igual que en el caso de definir el patrón, pues aquí también el intervalo de temperatura es importante y aquí la uniformidad y la estabilidad también es importante. ¿Sí? Dependerá de qué instrumento voy a calibrar. Estas son las opciones: pozos, microbaños, baños de calibración, ¿sí? Entonces, esas son equipos que yo puedo, de que tengo que definir qué es lo que voy a calibrar. Ahora, algunos instrumentos no se pueden calibrar ya sea con pozos o con baños, ¿no? Hay instrumentos que nada más se pueden calibrar con baños líquidos, no pueden usarse pozos. Vamos a ver las diferencias entre un pozo y ventajas y desventajas de un pozo y un baño de calibración, ¿ok? Por ejemplo, los hornos de temperatura o pozos de calibración, hay quien le llama pozos metrológicos o calibradores de temperatura, también le llamamos, ¿sí? Tiene una exactitud moderada, pero recuerden que la exactitud no es importante, es la estabilidad y la uniformidad que tenga el sistema con que voy a generar temperatura. Yo en la calibración requiero que esa temperatura sea estable y sea uniforme en toda el área de trabajo, en el área de calibración. En un pozo, yo lo que tengo, ¿sí? O un horno, tengo diámetros de huecos fijos. Ideal es de que el termómetro entre lo más justo posible en ese agujero que voy a poner. Ese es un problema grande a la hora de calibrar, porque a veces déjenme dejar de compartir para que me vean tantito. A veces mi instrumento a calibrar, ahí déjenme buscarlo un poquito más. ¿Sí? Mi instrumento a calibrar no puede estar recta el sensor o la cubierta del sensor, que en estos casos es acero inoxidable o es siconel, o puede ser una cerámica, ¿sí? Depende de la temperatura. Puede ser que no es parejo a todo lo largo, el diámetro no es igual, puede estar un poco doblado, y a la hora de usar un pozo de calibración, a veces no entra cuando lo estás metiendo, o se te puede quedar atorado ahí. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Esa es una de las principales desventajas de un pozo de calibración, esos diámetros que son fijos. Pues tenemos que tener varios insertos, se les llama, de diferentes diámetros para poder ocuparlo en los diferentes tipos de termómetros que tienen diferentes diámetros. Y luego unos están en sistema inglés, ¿sí? Digamos, lo más común es 1/4 de pulgada, 0.25 pulgadas, o en sistema internacional. Hablamos de milímetros, los huecos son en milímetros. Entonces, no son mediciones o la conversión no es exacta, entonces podemos tener ahí problemas, ¿no? Entonces, siempre hay que revisar qué es lo que vamos a hacer, qué patrones tenemos. Ahora, si somos un laboratorio que prestamos servicio de calibración a cualquier empresa, pues ahí nos complica más porque nos puede llegar de cualquier diámetro diferente, ya sea sistema inglés o sistema internacional. Entonces, tenemos que ver esa parte, ¿no? Otra cosa que también nos afecta es la profundidad de inmersión.
los pozos no tienen mucha profundidad de inmersión y eso nos afecta a la hora de calibrar. ¿Ok? Entonces tenemos que saber qué profundidad de inmersión requerimos para nuestros equipos de calibración que vamos a calibrar. Una ventaja de estos pozos que son secos y son muy limpios, ¿sí? Los cambios de temperatura que tienen son muy rápidos. Hay ahora instrumentos como el que están viendo aquí, el grisecito, este aquí un sensor, que ya tienen internamente un indicador de alta exactitud para conectar nuestro patrón. Ya no requiero, como lo teníamos ahorita en las imágenes, no requiere un indicador. Ya el mismo pozo de calibración o horno de calibración ya tiene la posibilidad de conectar el sensor RTD porque tiene un indicador adentro. ¿Ok? Eso nos ahorra, ¿sí? Espacio y cuando salimos a calibrar, pues estar transportando más equipo, ¿no? Y está en un solo equipo, ¿no? También. Ahora, la calibración, pues tenemos que revisarla si vamos a calibrarla por puntos fijos o por comparación de acuerdo a la ITS 90. Entonces, bueno, ya veremos cómo lo hacemos, pero se puede hacer. Entonces, es una ventaja actual de los pozos de calibración que ya tiene un sensor interno. ¿Qué otra cosa? Bueno, que son portátiles, ya lo habíamos dicho. Y el intervalo de temperatura va desde -100 hasta 1200 grados, podemos tener pozos. Esa es una ventaja. Y eso no pasa en los baños de calibración. Entonces, todo esto tenemos que considerar, por si se dan cuenta, qué voy a calibrar y entonces tenemos que evaluar toda esa parte, que bueno, si ustedes tienen una duda o quieren comprar algún equipo, pues a eso nos dedicamos a apoyarlos en ese sentido para definir qué es lo mejor y a lo mejor ya no nada más es ver los equipos, los intervalos de calibración y la profundidad, sino también meternos a poder saber con qué incertidumbre podemos estar calibrando si decido seleccionar ciertos equipos, tanto patrón como fuente de calor, qué incertidumbre puedo estar generando, porque también ahí viene la otra parte. Dependiendo de las uniformidades, estabilidades de la fuente de calor y de las exactitudes indicador, sensor, patrón, vamos a tener una incertidumbre ya conocida, que es parte de su presupuesto de incertidumbres. Es una incertidumbre que el laboratorio ya por default lo va a tener, más aparte del incertidumbre del instrumento a calibrar, ¿no? Pero eso podemos ayudarles a sacar esa información y con eso poder decidir cuál es el instrumento patrón con indicador junto con la fuente de calor adecuado para cada una de las necesidades. ¿Ok? Bueno, continuamos. Aquí están los baños de calibración. Los baños de calibración son muy estables y muy uniformes, son de alta exactitud. ¿Sí? La gran ventaja, se pueden adaptar a cualquier diámetro y también hay profundidades de inmersión hasta de 50 milímetros y hay quien puede ser hasta más grande, pues no se requiere tanto. Pero sí, o sea, podemos tener profundidades mucho más grandes. Normalmente no son portátiles, ahora ya hay microbaños, como pueden ver aquí hay dos microbaños que se ven y aquí está otro. Son microbaños, son baños más chiquitos y son portátiles, esa es una gran ventaja. En el caso de los baños que son fijos en el laboratorio, pues como es mucho el volumen, entonces son lentos. O sea, llegar a una temperatura baja, por ejemplo, veremos de -40 y luego empezar a subir, pues puede ser el calentamiento mayor, pero para bajar a -40 te vas a tardar varias horas. Y a veces hay baños de calibración de volúmenes muy grandes, no sé, hablemos de 40 litros, pues tardan mucho en llegar a esa temperatura, ¿ok? Requiere un termómetro de referencia externo, si dan cuenta, en este caso sí requieren. Hay algunos microbaños que son, bueno, equipos que son pozos y microbaños a la vez, entonces pueden tener la funcionalidad de poder tener una RTD también ya un patrón ahí conectado. No todos los equipos que hay en el mercado tienen esa posibilidad. En este caso, que los que nosotros representamos, Xametec Jofra, sí lo tienen en los microbaños, es en el modelo del RTC, el 158 y el RTCT también, ya que es el nuevo modelo, también tiene esa opción. Aquí es muy importante en un baño o microbaño la selección del fluido. Existen aceites de silicón para poder utilizar el intervalo de calibración del baño o del microbaño, pero siempre hay que estarlo cuidando, es muy importante eso, no hay que contaminarlo. Cada vez que ustedes vayan a calibrar con un microbaño, con un baño, hay que limpiar, antes de usar el equipo, hay que limpiar el RTD, siempre hay que limpiarlo con alcohol para que no nos empiece a ensuciar
nuestro aceite. Entonces, por eso podía generar que tengas partículas y que no sea homogénea. La uniformidad y estabilidad ya no va a ser la misma, porque para empezar ya no tiene las mismas propiedades el fluido que teníamos. Hay gente que utiliza, por ejemplo, agua destilada para ciertas temperaturas, para ciertas temperaturas, y para bajas temperaturas aceite, aceite refrigerante también, pero hay aceites especiales para esto. Yo sé que son costosos, pero es mucho más confiable de esa parte. Igual hay que estarlos manteniendo porque va cayendo su nivel, porque cada vez que sacamos un termómetro y lo limpiamos, pues ya se perdió y hubo pérdida, ¿no? Del fluido de calibración. Entonces hay que estarlo. Ahora, para altas temperaturas, hablamos de altas temperaturas, arriba de 150, 200 grados, ya empiezan a generar vapores. Y esos vapores es recomendable que ustedes no los estén inhalando. Hay que tener una campana de extracción localizada, o un extractor localizado junto al baño, para que esos vapores no nos puedan afectar a nosotros. Eso también es importante. Vean el intervalo de calibración, está muy restringido, va de -90 a 300 grados Celsius. Arriba de 300 ya no, ya después tiene que ser un baño de sales, ¿sí? No hay muchos en México, son muy pocos, porque las sales que se utilizan son sales explosivas y hay que pedir un permiso especial. Pero en general los baños de calibración o los microbaños tienen este intervalo. Desafortunadamente hay termómetros que pues tienes que calibrar arriba de 300, entonces a veces ese es un problema, ¿no? Pero eso es muy importante, ver el fluido y el intervalo. Aquí tenemos un intervalo reducido, pero muchos de los instrumentos que hay en la industria, en ese intervalo de -90 a 300, es posible calibrar muchos, ¿ok? Entonces, esta es la diferencia entre un pozo y un baño. ¿Qué tengo que seleccionar cuál? Pues depende que voy a calibrar. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos definir, ¿ok? Hay otra opción también para en el caso de llevar un control o de tener una fuente de temperatura estable y uniforme, y es un baño de hielo. Ese de baño de hielo viene en una norma ACTM, la E563, ¿sí? Que nos puede dar hasta incertidumbres de más o menos 5 milikelvins o 5 milicelsius, como la quieran llamar. Podemos tener ese 0.005 de grados Celsius. Esa estabilidad podemos tener en un baño si lo hacemos correctamente. Existe esta norma y es muy buena. A veces para nuestros patrones nos puede servir hasta para llevar un control estadístico, cómo se está comportando el termómetro. Sobre todo, la gran mayoría de los patrones que utilizamos son termómetros de resistencia a platino, y todos están referenciados al punto triple del agua, al 0,01 grados Celsius. Con esto podemos hacer un baño de hielo y tenemos 0,01 aproximadamente, 0,00, si lo hacemos correctamente. Aquí es importante la limpieza, que utilices agua de hielo destilada, la trituración, la compactación, y nos da una buena uniformidad. Entonces, hay una norma, esa norma, obvio, es de Estados Unidos, te tiene que comprar la norma, no es gratuita, pero es un baño de hielo y te puede servir para controlar también el proceso de calibración. Pues ahí puedes tener tu cero, o puedes estar llevando el control de calidad de tu RTD, a ver si está cambiando su resistencia en 0 grados, cómo se va comportando. ¿Ok? Entonces, esta es otra fuente, ahí se las pongo, está ahí la norma, la ACTM. Déjenme revisar si tenemos alguna pregunta, comentario. Ok, bueno, todavía no hay comentarios. Y pues ya me hizo de favor mi compañera Itzel, que está detrás de cámaras, de poner unas ligas, una de las notas de aplicación para que suscriban nuestros boletines, y una del RTC que les comenté, ¿sí? Pero bueno, vamos a continuar. Voy a volver a compartir. Bueno, lo último que nos quedaba en esa lista de 4 que teníamos, cosas que yo requiero para poder calibrar por comparación termómetros, pues eran los accesorios, ¿sí? ¿Qué accesorios requiero? Pues a lo mejor requiero guantes de látex para no contaminar, en este caso el baño de hielo. Requiero termos, que le llaman Dewar en general, que es la marca. Requiero soportes para detener los termómetros, soportes universales. A lo mejor requiero un multímetro para checar si está funcionando todavía el termómetro de resistencia a platino, o si el termopar, también puedo revisar eso. Requiero algunos soportes para mantener los termómetros de líquido en vidrio. Eso es lo correcto, mantener un termómetro de líquido en vidrio paradito, en forma vertical, es lo correcto. No tenerlos acostados porque se separa la columna de mercurio o la columna de alcohol, si son de alcohol.
pues a veces, bueno, también requiero un solvente, por lo general es alcohol isopropílico para limpiar los equipos, requiero luego los soportes universales, y también en el caso de termómetros de líquido en vidrio, si voy a calibrar termómetros de líquido en vidrio, que un termómetro líquido en vidrio es de mercurio o es de alcohol, como los que están viendo acá en esta imagen, requiere una mirilla para mejorar la lectura que estoy haciendo. Es una, pues le llaman monocular o mirilla, que hay unas que tienen escala, otros nada más tienen el eje X y Y para poder ver correctamente. Eso también es parte de los accesorios que a veces requerimos y a veces no los consideramos cuando vamos a calibrar y para poder comprar todo lo necesario para hacer una calibración. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta, estas son las 4 cosas que yo requiero. Hay unas cosas que se pueden, ¿cómo se llama? Que se pueden complementar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la imagen que tenemos, este equipo tiene su patrón, ¿sí? Tiene el indicador de referencia internamente y es la fuente de calor. Y también aquí podemos poner también soporte, si el también tiene el soporte. Entonces hay equipos que ya tienen todo en uno solo. Esa es una ventaja. Entonces, bueno, ya vimos qué son los equipos que voy a requerir para calibrar, qué es lo que necesito. Pero ahora, ¿cómo defino que voy a calibrar? Pues bueno, primero hablemos de cómo medimos temperatura. Existen 3 formas de conducir calor, perdón, de transmitir calor, ¿sí? Que la transferencia de calor se puede hacer por conducción, por convección o por radiación. Entonces, estas formas de transferir el calor los utilizamos para medir temperatura. ¿Sí? La conducción, pues, es la transferencia de calor de molécula en molécula. Cuando hay contacto, pasa de uno a otro. La convección, la transferencia por el fluido de los movimientos, perdón, el fluido se mueve y con respecto al cuerpo fijo, y con eso va conduciendo el calor. Y la radiación es por medio de ondas electromagnéticas emitidas por un cuerpo y absorbidos por otro cuerpo. Esas son las 3 formas de transferencia de calor. Y con eso utilizamos esos, ¿sí? Para poder medir temperatura. Entonces tenemos medios mecánicos, medios con efectos eléctricos o por radiación. Por ejemplo, los medios mecánicos, termómetros bimetálicos, ¿sí? Como este que tengo aquí, es un bimetálico. Ahí está. Termómetros de líquido en vidrio, que son los de mercurio, de alcohol. Termómetros de presión, ¿sí? También son analógicos por todos esos. En la parte eléctrica tengo termopares, termómetros de resistencia, termistores, termómetros de circuito integrado. Y en radiación, pues tengo pirómetros ópticos y termómetros de radiación. Esas son las opciones que tengo para medir calor en la industria por lo general, ¿sí? Y utilizamos ya sea la radiación, la convección o, ¿cómo se llama? O el efecto mecánico. El principal o el que más he utilizado, el de efecto mecánico, pues es el termómetro de líquido en vidrio. O si nosotros llamamos TLVs o termómetros de líquido en vidrio, que son todos esos, ahí los ven, son termómetros de líquido en vidrio que están en desuso. ¿Por qué están en desuso? Porque el mercurio es muy tóxico. ¿Sí? Es el único problema que tiene esos termómetros de líquido en vidrio es que es tóxico el mercurio. Y pues ahí nos afecta bastante, ¿no? Aparte, pues no lo puedo automatizar, no lo puedo tener en un proceso, siempre tiene que estar alguien ahí para poder tomar la lectura, ¿sí? Ese es un problema, ¿no? Se ha utilizado muchísimo, pero poco a poco van en desuso, ¿sí? Hay diferentes tipos de exactitud, es un termómetro mecánico, como les decía, es muy frágil, ¿sí? Es un problema que sea frágil. El intervalo de temperatura es de menos 200 a 500 grados Celsius. Obvio, para bajas temperaturas no se utiliza mercurio, se utiliza alcohol, por eso están de color rojo o color azul se tiene. Hay diferentes tipos de vidrio y de líquido termométrico, como les decía, hay de alcohol o de mercurio, y el alcohol puede ser tolueno o pentano, y hay varias opciones. No se puede automatizar, como yo les decía. Eso sí es muy estable con el tiempo, pero siempre hay que conservarlos en forma vertical. No los estén acostando porque se separa el mercurio. Ahora, ¿cómo calibro estos termómetros? Lo primero es que todos los termómetros de líquido en vidrio se deben de calibrar en un baño o un microbaño. No debemos de calibrar en pozos. Nunca debemos de calibrar un termómetro de líquido en vidrio en un pozo o un horno de calibración. Esa es una muy mala práctica, ¿ok? Aquí es importante, en el caso de los termómetros de líquido en vidrio, la profundidad de inmersión.
hay diferentes tipos de profundidades de inmersión. Voy a pasarme rápido a la otra diapositiva y te regresemos. Vamos a hablar de la profundidad de inmersión. Entonces tenemos tres tipos de termómetros de líquido en vidrio: de inmersión parcial, inmersión total o inmersión completa. Y ahí está la imagen, nos dice cuál es la diferencia. En el caso de inmersión completa, pues va dentro de todo el fluido a medir. Es decir, si yo voy a calibrar, requeriría que tuviera nuestro baño una pantallita para poder tomar la lectura. Ese es un termómetro de inmersión completa, que son los que hay menos. Después tenemos inmersión parcial, no voy a pasar el de parcial. En general, los de parcial, lo que trae una rayita, que ahí se ve en la imagen, se ve una rayita, esa es la profundidad de inmersión. Son 76 milímetros por lo general, hay otros de 56, pero por lo general son 76 milímetros de inmersión. Entonces, yo debo de meter el termómetro a esa profundidad, a 76 milímetros. Pero estos instrumentos, el pero que tiene es que no son tan exactos. Los que se utilizan más para pruebas, ¿sí?, es de inmersión total. Y yo lo tengo que sumergir, ¿sí?, nada más hasta donde está viendo la temperatura y sacarlo un poquito más arriba para poder yo leerlo. Si la lectura estuviera en la parte superior aquí, tendría que sumergirlo todo eso. Entonces, ahí sí es importante la profundidad que tenga el baño o el microbaño para poderlo calibrar, ¿sí? En la industria, por ejemplo, de gasolina, aquí en México, Pemex, si tiene sus terminales de almacenamiento y distribución y tienen que estar checando, ¿sí?, ciertas propiedades que tiene la gasolina, el octanaje, ¿cómo se llama? La temperatura, la densidad, la viscosidad, todo le miden, ¿sí? Y hay pruebas que son ACTM y les piden ciertos termómetros. Los termómetros que ellos de ACTM que requieren es un 12C, un 9C, un 8C y un 7C. Pero esos termómetros son de inmersión total, como le está diciendo ahí. Y entonces tienen la temperatura de columna emergente, también tengo que medirlo. Lo que no metí dentro del fluido a medir, que en este caso sería la gasolina, tengo que medir esa temperatura de columna emergente, y si no está la temperatura que indica la norma, tendré que hacer correcciones. Entonces, sí es más detallado. Yo sé que van en desuso, pero todavía siguen utilizando muchos termómetros de líquido en vidrio. Eso se los paso. Y el Pemex tiene muchísimos termómetros todavía de líquido en vidrio porque utilizan todavía esas normas, ¿no? Donde dicen que utilices un termómetro de líquido en vidrio de tal modelo, ¿ok? Y pues bueno, pues la inversión a veces necesitamos 25 o 30 centímetros de inmersión. Y en un pozo ni siquiera lo tengo, en los microbaños a veces ni lo tengo tampoco. Entonces requiero más, hay uno que es de 45 centímetros de inmersión. Entonces es difícil, ¿no? En un baño, microbaño lo puedo hacer, tengo que tener un baño como de este tamaño que es muy grande, que tiene hasta 50 centímetros de inmersión. ¿Ok? El patrón o patrones a utilizar para un termómetro de líquido en vidrio, pues dependerá de la exactitud del termómetro de líquido en vidrio. Entonces ya por eso definiré si es un RTD o un termistor. ¿Ok? Por lo general vemos los termómetros que tenemos en casa, que son termómetros clínicos. Esos tienen resolución a veces de punto 2, de punto 1 de resolución, pero hay termómetros industriales que tienen resoluciones mejores que esa, hasta el punto 0,1 de grados Celsius, pero son termómetros mucho más grandes y la escala es más corta, no es tan grande. ¿Ok? En el caso de la fuente de calor, pues les dije, tiene que ser un baño, pero también hay diferentes tipos de baño y diferentes estabilidades y uniformidades. Entonces, dependerá también qué voy a utilizar, o qué voy a calibrar para definir qué baño de calibración o si puedo hacerlo con un microbaño. ¿Ok? El fluido del baño, pues dependerá del intervalo de calibración y ya están muy definidos los fluidos. Por lo general se utiliza un aceite de silicón de la marca, hay marca, la que se usa más, pero sí es un poco caro, es el Down Corning. Hay marcas que venden aceite de silicón, aquí en México, en otros países también, y se puede hacer así, pero la referencia es del Down Corning, ¿no? Y en el caso como les comentaba hace ratito, como accesorio, pues requiere un monocular o una mirilla para poder mejorar la medición. ¿Ok? Entonces así evito muchísimo el error paralaje, ¿sí?, de que no estoy viendo en diferente posición. Está aquí la temperatura y yo estoy aquí viendo, luego está abajo, tiene que estarlo de frente exactamente, pero con una mirilla pues estoy de frente y puedo ver, puedo hasta dividir si es de
de un grado o de punto 1 en punto 1 la resolución del instrumento, todavía puedo dividirlo en 4 o hasta en 10 partes si tengo la mirilla graduada también. Y eso nos ayuda a mejorar la incertidumbre de esa calibración. ¿Ok? Bueno, entonces, recapitulando, en el caso de termómetros de líquido en vidrio, es importante que sea en un baño o en un microbaño de calibración. Y hay que checar la profundidad de inmersión de los termómetros que voy a calibrar. ¿Ok? Bueno, ahora vámonos a los otros termómetros que no son, ¿cómo se llama? Que no son de vidrio, de líquido en vidrio, que son termómetros de lectura directa, le llamamos, aunque el líquido en vidrio es lectura directa, pero en este caso tenemos diferentes y tienen diferentes sensores. Puede ser un sensor analógico, bueno, la lectura es analógica o digital, o puede tener un RTD, un termopar, un termistor, uno de circuito integrado, como los que usamos actualmente en casa para medir la temperatura de los hijos o de nosotros, ¿sí? Ya son chiquititos, son muy económicos, tienen un circuito integrado, pero son instrumentos que nos dan una lectura directa. Entonces, estos tipos de instrumentos, ven, hay diferentes, ahí puse varios, hay una infinidad de instrumentos para medir temperatura que tienen un sensor. El sensor, pues, puede ser cualquiera, ¿no? Pero también tenemos termómetros de contacto, de ambiente y sin contacto, ¿sí? ¿Cómo sin contacto? Pues los infrarrojos con los que se acuerdan del COVID, que todos sufrimos con el COVID, pues bueno, pues no había contacto para medir la temperatura, pero esos también se deben de calibrar. Entonces necesitamos otro equipo para calibrar eso, ¿no? O los de ambiente, uno de ambiente no lo puedo meter en un baño o un pozo, ¿sí? Se calibra con otra cosa, ¿ok? Y los de contacto, pues son los que metemos a un baño o a un pozo de calibración. El intervalo, pues pueden ir de menos 260 hasta 2000 grados fácil, ¿no? Y como les decía, pues es lectura analógica o digital. Bueno, ¿qué es lo que tengo que considerar aquí? Pues bueno, la fuente puede ser, como les decía, un baño o un pozo de calibración. Es importante conocer la profundidad. El patrón y patrones dependerá la exactitud de los termómetros a calibrar. Entonces, si yo doy un servicio de calibración externo a empresas, pues entonces tengo que tener uno de los más exactos para poder cubrir todo el intervalo. Pero si yo en mi empresa ya tengo definido cuáles son los instrumentos de exactitud máxima que tenga, ese es el que me va a ayudar mucho más fácil, ¿ok? Para definir qué patrón requiero y lo mismo, la fuente o el baño de calibración va a depender de la estabilidad y la uniformidad, ¿sí? Entonces, que yo quiero, pues ahí lo voy a checar con eso, ¿no? El pozo y el baño, el intervalo de calibración, pues dependerá de lo que voy a calibrar, ¿no? Algo que sí les quiero comentar, que no hay, en el mercado no puedes tener instrumentos que midan baja temperatura y muy alta temperatura. ¿Qué quiero decir con eso? Pues bueno, quiero medir de menos 60 grados hasta 600 grados Celsius. Ese es mi intervalo de calibración. Pues le voy a requerir dos equipos, ya sea un pozo, ¿sí? Un pozo de calibración de baja temperatura y otro pozo de alta temperatura, o un baño de baja temperatura y uno de alta temperatura. Es difícil tener uno solo equipo todo el intervalo, ¿sí? No, es imposible. Por ejemplo, dije 660, sabemos que el baño no puede llegar hasta más que a 300, entonces del otro lado tengo que utilizar un pozo, ¿ok? Eso hay que entenderlo porque a veces solicitamos a los proveedores de equipo como nosotros, nos solicitan un baño o un pozo que alcance de menos 60 hasta 660, pues no, eso no es posible. Tienen que ser dos equipos, ¿ok? El patrón sí puede tener ese intervalo, pero la fuente de calor no lo van a encontrar, ¿ok? Ahora, les dije que la profundidad de inmersión también es importante, porque en la industria, sobre todo de alimentos, farmacéuticos, existen termómetros que le llaman sanitarios, como este que tengo aquí. Ahí déjenme dejar de compartir para que lo vean más directo. ¿Sí? Este es un termómetro, es analógico, pero pues ven el pedacito que tiene de inmersión. Entonces, la gran mayoría de los pozos de calibración no están diseñados para calibrar esto. En la parte superior no son tan estables y uniformes. Entonces, la marca que nosotros representamos, que es Ametex, sacó un modelo especialmente para termómetros, ¿sí? de sanitarios, donde tú tienes, ¿sí? La inmersión que es muy poquita por lo general, si lo ven, ¿sí? Son 2 pulgadas, pulgada y media,
lo que va a meterse el termómetro en la parte sensora, y entonces lo que tienes es un patrón también muy chiquito, y el equipo está diseñado para que en la parte superior tenga muy buena estabilidad y uniformidad que nos piden. Entonces, eso también es importante. Y pueden ser analógicos o digitales. Aquí en el caso, aquí hay una imagen, está en una RTCT, y tiene un transmisor de temperatura. También eso, son ciegos. Este no es de medición directa, pero también los hay así. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante también saberlo. Bueno. Entonces, para los termómetros de lectura directa les dije que es lo que necesitamos. Ahora vienen los de ambiente, ¿sí? Los de ambiente, ¿no? Que lo que tengo es un termómetro que me da temperatura y humedad, o tengo también datálogos de pura temperatura. En la industria farmacéutica y de alimentos, pues tienes que medir la temperatura a la que se está transportando o lo estoy almacenando el producto, porque se puede dañar. Entonces, pues estos instrumentos no los puedo meter en un baño, entonces lo que requiero son cámaras de calibración, ¿sí? ¿Por qué? Porque este instrumento se mete dentro de la cámara y es de ambiente, ¿sí? Porque el sensor no lo puedo meter a un baño o un pozo, se va a dañar, ¿ok? Entonces, tenemos, ¿sí?, cámaras. Aquí la fuente de calor uniforme y estable es una cámara de calibración. Hay cámaras climáticas en la industria, sí, que pueden tener una estabilidad y uniformidad, pero hay cámaras especiales de calibración. En nuestro caso, nosotros tenemos la marca Cambi, que es de Eslovenia, es muy estable y uniforme con el tiempo, pero son de calibración, no son cámaras climáticas para pruebas, o son de calibración. Por ejemplo, en el caso de cámaras de temperatura, pues tienes un intervalo de -90 hasta 180 grados Celsius. En las de calibración, pues tienes un intervalo más pequeño, son de calibración de -5 a 60 grados Celsius en temperatura. Y bueno, y la parte otra, que casi todos los termómetros, los equipos que tienen en la industria también tienen humedad, pues bueno, también tiene de 5 al 95%. Entonces esas cámaras de calibración calibran temperatura y humedad. Estamos hablando de temperatura, pero bueno, se los comento. También tenemos cámaras climáticas que no son de calibración, que pueden alcanzar desde -75 a 180 grados y humedades del 10% al 98%. Entonces, aquí es importante, con lo mismo, es saber la estabilidad que tiene la cámara para poder calibrar nuestro sensor, ¿sí? Nuestro sensor de temperatura. Entonces, todo depende siempre de la exactitud de los instrumentos que voy a calibrar. Ahora, si voy a calibrar, en este caso temperatura, pues utilizo un RTD, un termistor o un termopar. Ahora, en la cámara, si es una cámara de calibración climática, pues tiene temperatura y humedad, entonces requiero un patrón de humedad para poder calibrar de humedad, obvio, es lógico, ¿no? Pero si no, si estoy calibrando nada más en temperatura, pues puede ser un RTD, un termistor. Ahora, el termistor es de muy buena exactitud, pero su intervalo es pequeño, ¿sí? Llega de -200 a 150 grados Celsius. Pues ya arriba de 150, pues no puedo usar un termistor, tendría que ser un RTD, ¿ok? Entonces, la cámara dependerá, que seleccione dependerá, ¿sí?, de con qué intervalo de calibración voy a requerir, ¿ok? No he revisado, déjenme dejar de compartir, pero no sé si hay preguntas. Aquí hay una pregunta y respuesta, hay una pregunta. Ok, me está preguntando Arturo, ¿qué consideraciones debo tener en mi estimación de incertidumbre si empleo un patrón de contacto para calibrar un instrumento de temperatura ambiente? Bueno, cuando tú calibras tu termómetro patrón, te lo calibran por contacto, digamos, lo meten en un baño o un pozo. Tú, cuando lo metes a la cámara de calibración de temperatura ambiente que tú tengas, pues está dentro del ambiente y está habiendo contacto con el aire, ¿sí? Lo que tienes que dejar es que el tiempo necesario, ¿sí?, para que asegurar un RTD o su respuesta es lenta. Entonces hay que esperar el tiempo necesario para que esté estable y uniforme la temperatura, y la lectura que te está dando tu patrón también esté estable, ¿ok? Eso es lo que tienes que considerar. Igual, cuando calibramos cualquier instrumento, pues tomamos varias lecturas. Entonces, no nada más tomes una o dos o tres cuando mucho, ¿no? Sino tomar 10 lecturas, porque eso te va a dar cómo se está comportando
la estabilidad y uniformidad de tu medio y también cómo se comporta tu patrón, ¿sí? Entonces, sí, las consideraciones que tienes que tomar en cuenta es sobre todo el tiempo de estabilización, ¿sí? De tomar la lectura, ¿ok? Pero digo, eso lo sacas por medio de la desviación estándar de todas las lecturas que tomaste. Y esa es la consideración en la parte de incertidumbre que tienes que considerar. Porque está en contacto con el aire, que el aire es el medio que vas a medir. Cuando lo calibran, pues no está en aire, puede estar en un baño líquido, en un fluido, o en el pozo, pues está directamente en contacto con el inserto, ¿ok? Entonces, no hay consideración de incertidumbre, sino tienes que considerar que dejarle el tiempo necesario para evitar eso. Espero que haya contestado tu pregunta, Arturo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Déjame seguir. Voy continuando y vamos en buen tiempo. Entonces, déjeme compartir otra vez. Acá estoy. Ya vimos ahorita los termómetros de contacto, los de ambiente, pero hay otros que son sin contacto. Entonces, ¿cómo se calibran esos? Que pues les digo, en el COVID fue a los que todo lo conocían, los llevaban infrarrojos. Hay quien empezó a decirles hace tiempo láser, porque tienen un puntero láser, pero no son láser, son por medio de infrarrojo. Y aquí están, hay fuentes de temperatura que llamamos un cuerpo negro. Un cuerpo negro es un cuerpo que toda la radiación la absorbe y no la refleja. Entonces está midiendo todo lo que radiamos. Les decía cómo se conduce el calor, bueno, cómo se transfiere el calor pues, por radiación. Entonces lo que queremos es que ese cuerpo negro absorba toda la radiación que se está exponiendo. Entonces, con eso como podemos calibrar. ¿Sí? Es importante cuando calibremos termómetros de lectura directa, tener una distancia determinada. En el caso de las pistolitas de temperatura, los infrarrojos, los termómetros láser que le llamábamos, pues ellos miden de acuerdo a un cono. Entre yo más alejado esté, pues el cono se va haciendo más largo. Si yo estoy midiendo la emisividad, la emisión de radiación de muchos cuerpos, entonces se tiene que hacer muy corto. Ideal sería que tuvieran, hay normas para decir a qué distancia lo debo de poner para poderlo calibrar, pero aquí se dan cuenta, es una fuente de calor que tenemos un cuerpo negro. El patrón pues, dependerá también de la exactitud y el termómetro calibrar. En un termómetro de este tipo no son tan exactos, eso se lo debo decir. Hasta hay por ahí un documento del Centro Español de Metrología donde nos decía que, ¿cómo se llama? Que no debemos de, ¿cómo se llama? De utilizar esos termómetros infrarrojo para medir la temperatura del ser humano. No tiene resolución de 0.1, por lo menos. Sí, su resolución es, o sea, que te digan que es 0.1 o lo veas en la pantalla, en el display, no tienen esa resolución. No son confiables para eso. ¿Por qué? Porque depende vean, el color de la piel, depende si estás sudando, depende si traes pintura, todo eso, porque finalmente lo que medimos es la emisividad que tienen los cuerpos y tenemos diferentes emisividades dependiendo de la persona. Entonces, pues eso no lo puedes estar midiendo para medir la temperatura. Entonces, no es recomendable que nos estuvieran tomando la temperatura con los instrumentos, pero se pueden calibrar porque se utilizan en la industria. Entonces, es importante cuando utilicemos estos equipos saber la emisividad del cuerpo al que le estamos midiendo la temperatura. Y las fuentes de calor, sí, pueden ser baños o pozos, como los pueden ver ahí, en el del centro es un pozo, los otros son baños, pero tienen un cuerpo negro de emisividad conocida, que por lo general es casi 1, pero también se calibra esa emisividad, ¿sí? O se conoce, sí, más bien, ¿ok? Entonces, este es de forma general cómo yo tengo que definir qué es lo que voy a calibrar. Entonces, si ustedes tienen termómetros de líquido en vidrio, de lectura directa, si tienen de infrarrojo, entonces vean, ahí es la variedad es muy amplia de equipos para poderse calibrar, pero hay equipo especial para casi cada uno de ellos. Si voy a calibrar tipos sensores sanitarios, entonces sí hay muchas opciones y podemos apoyarlos en ese sentido también. Si alguien tiene una duda, con mucho gusto los podemos apoyar. Si ya tienen equipo, vemos también cómo los podemos apoyar.
Algo que no les comenté son las temperaturas, por ejemplo, de los equipos con cuerpos negros. En el caso de baños de calibraciones hablamos de 20 grados Celsius a 250 grados Celsius. En hornos de calibraciones, horno o pozos, como lo vemos ahí, es de 28 hasta 400 grados Celsius. Hay equipos, por ejemplo, para la fundición y eso que hablábamos de temperaturas muy altas, arriba hasta de 1000 grados, entonces ya ese equipo utiliza otro equipo más especial, ¿no? No es tan industrial, ya es equipo más especial para calibrar eso. ¿Ok? Déjenme ver si tenemos preguntas. ¿Cuál es la distancia recomendada para la toma de lecturas? Bueno, mira, por lo general cuando utilizamos un termómetro sin contacto, pues lo hacemos porque sea por seguridad de la persona que va a tomar la temperatura y entonces a lo mejor la distancia pues tú no la puedes definir porque si estás en un horno con alta temperatura pues no te puedes acercar mucho, entonces la distancia te lo define el mismo proceso. El mismo equipo te dice cómo se va abriendo les digo, como cono, se va abriendo, cómo se va abriendo conforme te vas alejando y te da la distancia focal que puedes medir. Ahora, muchas cosas, es muy importante, si van a medir por termómetros infrarrojos, que las superficies que van a medir no sean brillosas o sean pulidas, porque te va a dar una lectura muy errónea, ¿sí? Ideal sería que fueran opacas. ¿Por qué? Porque si está pulido, está reflejando mucha radiación y no te está dando la lectura, te va a dar una lectura. Entonces, no es cualquier cosa medir con termómetros infrarrojos. Ahí tiene sus detallitos que hay que investigarlas, hay que leerlos. Y ya, pues si tú me dices, Samantha, si me escribes en mi correo, César@mide bien, o si me dices qué vas a medir y con qué lo estás midiendo, podemos definir cuál es la distancia ideal para poderlo. En el caso de calibración, sí te lo piden porque pues la distancia está, por ejemplo, si el diametrito, déjame compartir otra vez, permítame tantito. Si el diámetro de donde tengo mi cuerpo negro es muy pequeñito, como en este caso en la imagen del centro, pues estamos hablando de son 3, 4 centímetros más o menos, pues es muy pequeñito, entonces yo no lo puedo alejar mucho porque se voy a estar midiendo la temperatura de alrededor, no del cuerpo negro, entonces la distancia es muy pequeña. Hay recomendaciones para la calibración de estos instrumentos. Creo que el Centro Español de Meteorología en simposios se han dado recomendaciones de distancias para calibrar, no para medir, para calibrar, estamos hablando de calibración. Y lo ideal es de que tú la puedas estar moviendo para ver si se comporta bien el instrumento. ¿Ok? Si a alguien le interesa, por ahí tengo un poco de información y si me escriben a mi correo, con mucho gusto les puedo mandar información de cómo se calibra o cuál es la distancia de acuerdo al instrumento a calibrar. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Déjenme volverme a regresar. Ok. Creo que no hay más preguntas. Recuerden que la grabación de este en vivo se les va a mandar a su correo electrónico con el que se registraron. Cualquier duda o pregunta, ahí está mi correo. También, pues que en nuestras redes sociales, les decía, el en vivo próximo es el 31 de octubre. Aquí en México hablamos el Día de las Brujas. Hay quien dice que es el día de Halloween, pero para el 31 de octubre es el Día de las Brujas, dicen también. Yo les agradezco mucho su tiempo, y pues estamos viéndonos en la próxima, que vamos a hablar de la parte de presión, algo que no comentamos, y a lo mejor será de un en vivo después. ¿Qué pasa si nada más me mandan a calibrar mi RTD así? No, mi termopar o mi RTD es un termopar tipo K. Así, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo calibro? Es otra forma de calibrar. Necesitamos saber. Yo tendré que tener un instrumento para que me mida esto, pero eso también me genera incertidumbre. Porque sí nos mandan a calibrar así, sin el indicador. Lo sacaron del proceso y me lo mandaron. ¿Y cómo le hago? ¿Ok? Este es tema de otro en vivo. O pudiera ser, este es un termopar, o pudiera ser como este que traigo aquí, que es un RTD, es de 4 hilos. También me lo pueden mandar. ¿Y cómo lo calibro? Porque no tengo indicación, no puedo calibrar temperatura contra temperatura. En el caso del RTD tengo ohms, en el caso del termopar tengo milivolts. ¿Sí?
me comenta aquí Samantha, en otro vas a hablar referente a la calibración de data loggers. En un data logger lo que hace es un registrador de datos, o sea, los data loggers son registradores de datos, con el tiempo, que registran en tiempo, muchos datos con el tiempo, ¿no? ¿Cómo se calibran eso? Si tú tienes una indicación, pues se puede calibrar como un termómetro de lectura directa. Requiero, obvio, un pozo o un baño, dependiendo del tipo de sensor, para calibrar también. Entonces tengo que calibrar si el data logger tiene, vamos a decir, 8 canales, pues tengo que calibrar cada canal como si fuera un termómetro. Si tiene 30 o 36, pues igual cada canal es un termómetro y tengo que estar tomando lecturas y se calibra de la misma manera. ¿Ok? Luego te dice Samantha, ¿qué pasa cuando no hay un indicador, no se ve la lectura? Pues entonces tengo que calibrar lo que le decía, eso, ese es tema para otro, sí, otro en vivo. ¿Cómo qué hacemos con esto? Porque aquí si son termopares, como en este caso que le estoy mostrando si es termopar, pues tendré que medir milivolts, ¿sí? O tendré que meterlo a un equipo, ¿sí?, que me haga la conversión, pero eso me va a generar también incertidumbre. Entonces sí es importante qué tipo de equipo lo voy a conectar. O si voy a medir milivolts, tengo que irme a las tablas de referencia para ver cómo está esta cosa. ¿Ok? Entonces, digo, ese otro tema, por eso no toqué, porque no, vean, apenas se alcanzó el tiempo para una hora para ver estos, pero para ver estos sí se puede ver también la manera como se deben de calibrar. Y tenemos equipo para hacerlo también. ¿Ok? Bueno, yo les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos el próximo mes, el 31 de octubre. Para ver lo de la parte de presión, que también es una de las magnitudes, tanto de temperatura como presión en la industria en general, son de las magnitudes más importantes que están dentro de todos los procesos está. Me pregunta Víctor Resay si habrá alguno de celdas de carga. Dice que es un asunto de mucha importancia para él. Creo que en alguno de nuestros en vivos anteriores debe de haber ahí nuestro en YouTube, a lo mejor uno de celdas de carga. Seguramente hablamos ya de eso también. Pero de todas formas, pues lo podemos checar y podemos ver si lo podemos meter este año o el próximo año. Recuerden que ya nada más nos queda octubre y noviembre. En diciembre no hacemos en vivo, pues están las fiestas decembrinas, entonces ya casi nadie está y lo hacemos como lo hacemos el último viernes de cada mes, pues no va a haber nadie. Entonces, no hacemos en diciembre en vivo, sería el próximo año. Entonces, el que vino ahorita es el de octubre y faltaría el de noviembre. Entonces, bueno, ya le estaremos avisando cuál vamos a hablar creo que ya tenemos uno en noviembre, que va a ser el último del año. Les agradezco mucho que tengan muy buena tarde y muy buen fin de semana, ya se acerca el fin de semana. Gracias.